Hola, el día de ahora vamos a estar hablando de la desviación típica de una variable más una constante. Sea bienvenido a este canal Mate Básica. Empecemos. El problema inicial nos dice, en una empresa se aumentan $50 al salario de 10 trabajadores. En la tabla de la derecha se muestran los salarios anteriores y el salario actual. Veamos la tabla. La primera columna representan los trabajadores, que como ya nos dijeron son 10. La segunda columna está representado por el salario anterior, que está dado en dólares. Es decir, que el trabajador 1 gana $485. Pero a la par tenemos la última columna, que es el salario actual. Es decir, al salario anterior le han sumado los $50 de aumento. Así que al hacer la suma de 485 más 50, les da el salario actual, que son 535. Y eso han hecho con los 10 trabajadores. Bueno, ya tenemos la serie de datos. Veamos qué nos piden. Literal A. ¿Cuál es la media aritmética de ambas series de datos? Y literal B. Calcula la desviación típica para ambas series de datos y compáralas. ¿Qué ocurre? Bien, lo que vamos a estar haciendo entonces es calcular la media aritmética y la desviación típica para el salario anterior y para los datos del salario actual. Cuando ya tengamos esos datos los vamos a comparar y vamos a hacer un análisis de lo que ocurre. Finalmente, en el literal C nos pide qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera de $60. Bien, el último literal lo vamos a poder responder cuando hayamos hecho los dos primeros. Vamos a calcular la media aritmética para los salarios anteriores, así que vamos a sumar 485 más 488, es decir, los 10 salarios, y por ende los vamos a dividir también entre 10. Haciendo la suma de todos los números de arriba y dividiéndolo entre 10, el resultado es 488. Quiere decir que la media aritmética para esta serie de datos es $488. Eso es lo que ganan en promedio los 10 trabajadores. Ahora bien, recuerden que aparte de la media aritmética nos piden la desviación típica. ¿Cómo la calculamos? Lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva columna a esta tabla y escribirle en el encabezado X menos la media, es decir, el dato menos la media. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: 485 menos la media, que es 488, nos da un resultado de menos 3. 488 menos 488 nos da un resultado de 0. Y así vamos a seguir haciendo esa resta con todos los datos. Y de esta manera hemos obtenido menos 2, 1, hasta finalizar con 12 y menos 2. Ahora, con esta nueva columna vamos a elevar al cuadrado esos resultados. Así que menos 3 al cuadrado da 9. 0 al cuadrado es 0. Nos vamos al final casi de nuestra tabla. 2 al cuadrado es 144. Y menos 2 al cuadrado es 4. Recuerden que pueden estar usando calculadora. Y si no, también estas operaciones son básicas. Lo podemos hacer manualmente. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación típica? Pues vamos a tener que sumar todos los datos de esta última columna. Es decir, 9 más 0 más 4. Hacemos toda la suma. Lo dividimos entre 10. Y lo que nos dé, le vamos a sacar raíz cuadrada. La suma nos da 176. Lo dividimos entre 10, que nos va a dar 17.6. Y le sacamos raíz cuadrada, que va a ser 4.2. Esa es la desviación típica para los salarios anteriores. Ahora veamos con los salarios actuales. Vamos a calcular la media aritmética de la misma manera. Con el salario actual sumamos los 10 datos y el resultado lo dividimos entre 10. En este caso la media aritmética nos dio 538. Nos ha dado más que la anterior. Ahora bien, vamos a calcular la desviación típica. Agregamos la primera columna, que sería el dato menos la media. 535 menos 538 nos da menos 3. Y así vamos haciendo con todos los datos. Cuando ya tenemos la columna finalizada, hacemos otra columna a la par, nada más que esta vez van a ser esos datos elevados al cuadrado. Menos 3 al cuadrado da 9 y así hacemos con cada uno de los datos.
Recuerden que por estar elevando al cuadrado siempre nos quedan positivos. Ahora calculamos la desviación típica con la misma fórmula. Vamos a sumar los resultados de la última columna y los vamos a dividir entre 10, que es el total de datos. Nos da siempre 176. Entre 10 nos va a dar 17.6. A ese resultado le extraemos la raíz cuadrada, que nos vuelve a dar 4.2. Ahora vamos a comparar estos resultados, que era parte del literal B, y lo vamos a hacer por medio de esta organización de datos. Tengo la media aritmética para el salario anterior, que es 488, y para el salario actual, que nos dio 538. ¿Qué pueden decir con estos dos datos? Pues notarán que la media aritmética sí ha cambiado. Cuando a los datos originales se le sumó 50, entonces también a la media aritmética se le ha sumado 50. 488 más 50 nos va a dar 538. Al sumar una constante a nuestra serie de datos, la media aritmética se ve afectada en ese incremento. Pero ¿qué pasa con la desviación típica? Pues no ha pasado nada, se ha mantenido igual, 4.2 tanto para el salario anterior como el actual. Entonces, cuando hacemos un incremento de una constante a una serie de datos, la desviación típica no se ve afectada, sigue siendo la misma. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Así que esto nos va a ayudar para resolver el literal C, que nos preguntaba que si el incremento hubiera sido de $60, entonces la desviación típica se vería afectada. Nuestra respuesta sería que no, sería igual a la que hemos calculado para el salario anterior, que es 4.2. Así que no importa cuál sea la cantidad que agreguemos, la desviación típica siempre seguiría siendo la misma. Y aquí la tenemos a manera de conclusión. Si a cada uno de los datos de la distribución A se le suma la misma constante, eso es importante, tiene que ser un mismo número, que le vamos a llamar C, entonces C es un número cualquiera, dando como resultado otra distribución B, entonces la desviación típica de la distribución B es igual a la desviación típica de la distribución A. Esas no van a cambiar. Y aquí tenemos dos ejercicios para que puedan practicar. Y eso es todo. Así que los espero para el próximo video y no se olviden de suscribirse al canal.